¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llevar a una persona el miedo? Cuando todo lo que conocía se derrumba, cuando el mundo se vuelve cenizas y el futuro parece un desierto sin fin. ¿Qué sucede cuando, en medio del caos, alguien decide actuar por impulso sin esperar la dirección de Dios? Esta historia bíblica no solo es impactante, sino profundamente humana, y por eso puede hablar directamente a tu corazón. Después de ver a Sodoma ser consumida por el fuego y la ira divina, dos jóvenes se encuentran solas, aisladas, traumatizadas, miran a su alrededor y creen que no queda nadie más. Ningún hombre, ningún plan, ningún mañana, solo su padre, un anciano sobreviviente tambaleándose entre la desesperación y la embriaguez. Y entonces toman una decisión que cambiaría generaciones. Una elección oculta en la oscuridad de una cueva, cuyas consecuencias resonarían por siglos. Pocos conocen los detalles reales de lo que pasó con las hijas de Lot. Muchos las juzgan, otros simplemente lo ignoran, pero la verdad es que detrás de ese acto perturbador hay una revelación profunda sobre el alma humana y sobre el Dios que transforma incluso las tragedias más vergonzosas en caminos de redención. Sí, incluso los pecados más ocultos pueden dar lugar a milagros cuando se ponen en sus manos. Hoy vamos a sumergirnos en esta narrativa como nunca antes. Vamos a atravesar el fuego de Sodoma, entrar en la cueva del miedo y caminar hacia el campo de la promesa, donde una moabita improbable se convierte en la abuela de reyes. Esta es la historia de la caída y la redención, de la urgencia y la esperanza. Un viaje entre la desesperación y la fe que puede reflejar mucho de lo que tú también has sentido, pero nunca has contado. Así que prepárate. Porque lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia antigua. Es un espejo de lo que sucede cuando perdemos el rumbo, pero somos alcanzados por la gracia. Y si esto toca tu corazón de alguna manera, deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo qué personaje o historia de la Biblia quieres ver en el próximo video. Cuando el cielo se abrió en juicio y la tierra tembló bajo la furia divina, Sodoma y Gomorra dejaron de existir. El pecado, que subía como un clamor hasta los cielos, ahora era juzgado con fuego y azufre. Lot, advertido por los ángeles, huyó en medio del caos con su esposa y sus dos hijas. Era el fin de todo lo que conocían: el hogar, los amigos, los bienes, la rutina. La única instrucción era clara: huir sin mirar atrás. Pero no todos obedecieron. En medio de la huida, la esposa de Lot, quizá movida por la nostalgia o por una desobediencia silenciosa, desafió la orden divina. Bastó una mirada hacia atrás y su cuerpo se convirtió en una estatua de sal. No fue solo un castigo, fue una señal, un recordatorio de que dudar entre el pasado y la voluntad de Dios puede paralizarnos para siempre. Lot ahora seguía adelante como viudo, con dos hijas traumatizadas y un futuro envuelto en niebla. No tenían a dónde ir, así que se escondieron. Refugiados en una cueva en las montañas, Lot y sus hijas llevaban sobre sus hombros el peso de la supervivencia y la soledad. El escenario era desolador, como si el mundo hubiera terminado. El aislamiento era total y el silencio de la cueva resonaba con el miedo a lo desconocido. La mente, golpeada por el trauma, comenzaba a crear sus propias narrativas. Allí, en ese escondite sombrío, nació una de las decisiones más controvertidas de la historia bíblica. Una elección que uniría la desesperación con el pecado oculto. Lot, aunque justo ante Dios por haber escapado de la destrucción, ahora era un hombre quebrado. Ya había tomado malas decisiones antes, como elegir habitar cerca de Sodoma, una tierra corrupta y espiritualmente decadente. La presencia de Abraham como intercesor le había salvado la vida, pero no lo preparó para lidiar con las consecuencias emocionales de lo que vendría después. La tragedia no es solo lo que perdemos, sino también lo que despierta dentro de nosotros.
Las hijas de Lot, jóvenes y vulnerables, veían el mundo a través del espejo del miedo. La idea de que toda la humanidad había sido destruida las llevó a un razonamiento distorsionado por la urgencia. La sensación de que ya no había dirección divina, de que estaban solas en el universo, dio paso a decisiones impensadas. No sabían que la fe podía comenzar de nuevo. No entendieron que el mismo Dios que juzgó a Sodoma todavía podía escribir una nueva historia, si tan solo esperaban. Y así, sin profetas, sin sacerdotes, sin palabra revelada, el destino comenzó a moldearse en la oscuridad. Lot, sus hijas, una cueva y una secuencia de elecciones desesperadas. La historia apenas comenzaba, pero ya cargaba con el peso de generaciones futuras. A partir de allí, la inocencia desapareció y lo que ocurrió en aquella montaña no quedaría enterrado para siempre, porque cuando el pecado nace del miedo, siempre deja huellas, incluso entre los justos. El silencio dentro de la cueva era más fuerte que cualquier grito. El mundo exterior parecía haber sido devorado por el juicio divino y el tiempo pasaba como un lamento. Las hijas de Lot, sin referencia, sin dirección y sin esperanza visible, iban ahogando sus pensamientos en la angustia del aislamiento. No había altar, no había voz profética, no había consuelo. Solo recuerdos de destrucción, olor a azufre y una ausencia que dolía más que el fuego. Fue en ese vacío espiritual donde el miedo empezó a dictar los pasos. El miedo tiene el poder de distorsionar la realidad. Cuando se une al trauma, transforma la fe en ansiedad y la prudencia en urgencia. Las jóvenes, aún sacudidas por la tragedia de Sodoma, llegaron a la conclusión de que el mundo había terminado, y con él la línea de la humanidad. Sus emociones heridas, sin cura, sin orientación, generaron un razonamiento desconectado de la verdad divina. No oraron, no buscaron dirección, solo actuaron. La prisa reemplazó a la obediencia y la desesperación tomó el lugar de la fe. Y cuando se actúa sin fe, cualquier plan parece justificable. La idea de embriagar al padre y acostarse con él, una tras otra, nació de la urgencia por preservar la descendencia, pero estaba enraizada en el miedo y en la ausencia de esperanza. Ninguna de esas decisiones fue fruto de una maldad consciente, sino de un corazón herido que creyó estar solo en el universo. La voz del miedo es sutil, susurra mentiras con apariencia de solución, y cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, comenzamos a oír cualquier otra. Cada noche dentro de aquella cueva se volvía un ritual de distorsión. El vino, símbolo de alegría en otros contextos bíblicos, allí se convirtió en instrumento de engaño. El padre, embriagado, no tenía conciencia, y eso no lo eximía de responsabilidad. La falta de vigilancia espiritual, la negligencia con su propia sobriedad, lo volvieron vulnerable a un pecado que, aunque inconsciente, marcaría su legado para siempre. La ausencia de oración, la falta de ayuno, el alejamiento de la presencia de Dios, todo cooperó para una tragedia silenciosa. Las hijas de Lot no eran perversas, estaban heridas, y las personas heridas, sin sanidad, muchas veces hieren sin darse cuenta. El trauma de la pérdida, el terror de la destrucción, la ausencia de la madre, el fin de la ciudad, el silencio divino, todo contribuyó a una mentalidad encarcelada. Ellas no imaginaban que más allá de las montañas había vida. No sabían que el plan de Dios no había terminado ahí. La fe fue reemplazada por la lógica humana. Y la lógica humana, sin Dios, siempre es peligrosa. ¿Qué pasa cuando actuamos sin esperar la dirección divina? Cuando dejamos que el miedo, el aislamiento y la ansiedad definan nuestras decisiones. La historia de estas dos jóvenes nos lleva a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Cuántas veces, en nombre de la urgencia, tomamos caminos que jamás debimos recorrer? ¿Y qué marcas están dejando nuestras decisiones en las generaciones que vienen? El silencio de Dios no es ausencia,
es una invitación a la confianza, pero ellas aún no lo sabían. Lot era un hombre que había caminado con los justos, escuchado consejos de Abraham, y fue salvado por misericordia divina. Pero incluso aquellos que han sido rescatados por el favor pueden caer si pierden la vigilancia. En la cueva, lejos de la ciudad destruida, Lot no edificó un altar, no buscó la presencia de Dios, ni guió a sus hijas hacia una nueva esperanza. En su lugar, se entregó al vino, y lo que comenzó como una fuga emocional terminó en negligencia espiritual. La Biblia no dice que Lot supiera lo que estaba pasando, pero deja claro que permitió la embriaguez, y eso basta para entender el riesgo de anestesiarse ante el dolor. Aquel vino, quizá ofrecido como consuelo, fue la puerta al pecado oculto. En vez de proteger a sus hijas, Lot se volvió vulnerable a algo impensable. Su omisión abrió espacio para una tragedia silenciosa que se repitió noche tras noche, y en la ausencia de conciencia, el error se repitió. El papel de un padre es guiar, proteger y discernir. Lot, en su dolor, abandonó esa misión. Su fragilidad emocional no fue entregada a Dios, sino ahogada en copas. Y eso le impidió ser el líder espiritual que sus hijas tanto necesitaban. En momentos críticos, no basta con estar presente físicamente, hay que estar presente espiritualmente. Lot no cayó en un campo de batalla, sino en el campo de la omisión. Y muchas veces es en ese campo donde se pierden los mayores legados. La embriaguez en la Biblia no es solo física. Es símbolo de confusión, pérdida de claridad, huida de la responsabilidad. Lot estaba aturdido por lo que había perdido, pero eso no justificaba su negligencia. Mientras los ojos espirituales permanezcan cerrados, el enemigo siembra destrucción silenciosa. Y la falta de discernimiento de Lot permitió que el incesto se convirtiera en una semilla oculta, destinada a dar fruto en generaciones futuras. El silencio de aquella cueva hablaba más que 1000 sermones. ¿Cuántas veces, en medio del dolor, buscamos alivios momentáneos que terminan alejándonos de nuestro propósito? La embriaguez de Lot no es un episodio aislado, es un espejo, un reflejo de las veces que, heridos por la vida, elegimos anestesiarnos en lugar de rendirnos ante Dios. Él no buscó sanidad, no lideró en oración, no escuchó la voz divina, y en ese vacío espiritual, la negligencia dio frutos amargos. No hubo malicia consciente, pero sí abandono de la vigilancia. La tragedia de Lot no fue solo lo que le pasó, sino lo que permitió que pasara por descuido, y eso nos alerta. Incluso los que son salvados pueden perderse si no permanecen atentos. La cueva fue un refugio físico, pero no espiritual. Y cuando el espíritu no está firme, cualquier refugio se convierte en una trampa. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar. ¿Dónde nos estamos escondiendo? ¿En qué copas estamos sumergiendo nuestro dolor? ¿Y quién está siendo afectado por lo que dejamos de vigilar? Desde el vientre de la oscuridad y la confusión, nacieron 2 niños, Moab y Ben-Amí. Sus nombres llevaban la sombra de lo que los generó, no solo biológicamente, sino espiritualmente. Ellos no lo sabían, pero sus orígenes estaban marcados por un acto de desesperación y ausencia de dirección divina. La descendencia de Lot, que un día caminó al lado de Abraham, ahora generaba naciones destinadas al conflicto con Israel. El pecado oculto de aquella cueva comenzaba a producir ecos que atravesarían siglos. Lo que nace en el miedo, muchas veces, madura como oposición. Moab se convirtió en el padre de los moabitas. Ben-Amí, el padre de los amonitas. Naciones que a lo largo de la historia bíblica serían enemigos constantes de Israel. Pueblos cuya espiritualidad se alejó del Dios de Abraham, sumergiéndose en idolatría, sacrificios humanos y rituales paganos. Los hijos del pecado secreto se convirtieron en instrumentos de guerra y de escándalo espiritual. Lo que ocurrió en un lugar escondido
se convirtió en un problema público para generaciones futuras. Eso nos muestra que las decisiones ocultas pueden generar consecuencias estruendosas. El origen de los moabitas y amonitas no era el único problema, era lo que cargaban espiritualmente. El trauma de su origen, el alejamiento de Dios y la ausencia de identidad con el pueblo del pacto formaron culturas cimentadas en la idolatría. La memoria de la cueva estaba impregnada en las bases de estas naciones, y cuando no hay arrepentimiento ni rescate espiritual, el pasado se convierte en guía. Aquello que no se trata se transforma en cultura, y las culturas heridas hieren a otros. El impacto de estas generaciones fue devastador. Los moabitas intentaron maldecir a Israel a través de Balaam. Los amonitas participaron en guerras sangrientas contra los reyes ungidos por Dios. Ofrecían a sus hijos en sacrificio a Moloc y Quemos, dioses paganos sedientos de sangre. Todo eso comenzó en un momento de aislamiento, con una decisión tomada sin consultar al Señor. No fue solo una tragedia familiar, fue una herida espiritual abierta que contaminó naciones enteras. Es impactante pensar que algo hecho en secreto pueda convertirse en resistencia colectiva contra el plan de Dios. Pero es exactamente eso lo que la Biblia nos muestra. La consecuencia del pecado no tratado es la multiplicación del dolor. Moab y Ben-Amí no eligieron su origen, pero cargaron con sus efectos. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué tipo de legado estamos dejando? ¿Qué semillas estamos plantando en silencio que algún día podrían convertirse en tormentas para nuestros descendientes? Pero incluso en medio de todo esto, Dios no perdió el control. El Señor permitió que estas naciones existieran, crecieran e incluso influenciaran el rumbo de la historia. Porque Dios ve más allá del origen. Él contempla el futuro con ojos de redención. Aunque la raíz sea amarga, Él puede producir frutos dulces. Lo que comenzó como consecuencia puede transformarse en testimonio, pero para eso se necesita arrepentimiento y una nueva dirección, algo que Dios mismo comenzaría a revelar a través de una mujer improbable. Con el paso de los años, los hijos del incesto se convirtieron en naciones formadas, con reyes, ejércitos y creencias propias. Pero la ausencia de fundamentos espirituales sólidos los condujo a la idolatría y a la guerra. Moabitas y amonitas comenzaron a adorar dioses extranjeros como Quemos y Moloc, entidades que exigían sacrificios humanos, incluso de niños. No era solo paganismo, era una distorsión total de la verdad. Lo que comenzó con desesperación familiar, ahora era cultura institucionalizada de oscuridad. La idolatría de estas naciones no era inofensiva, corrompía mentes, distorsionaba valores y generaba prácticas repugnantes ante Dios. Los cultos a Moloc involucraban rituales con fuego, dolor y destrucción de la inocencia. Los moabitas seducían a Israel con sus fiestas, mujeres y promesas de placer fácil. Todo eso debilitaba espiritualmente al pueblo escogido, alejándolos del pacto. El pecado oculto de la cueva ahora influenciaba a reyes, profetas y multitudes. La omisión de Lot se había convertido en una guerra espiritual. Israel muchas veces se dejó llevar. Fue seducido por estas prácticas, mezclándose con moabitas y amonitas, comprometiendo su fidelidad al Dios de Abraham. Profetas fueron levantados para denunciar ese adulterio espiritual, y cada vez que el pueblo se rendía a la idolatría, cosechaba disciplina, derrotas en batalla, cautiverio, hambre y vergüenza. Todo porque el pecado no tratado generó influencia. No basta con escapar del juicio de Sodoma, también hay que huir de la contaminación que viene después. La influencia espiritual es como el viento, invisible pero devastadora. Los moabitas se infiltraron en las alianzas de Israel, ofreciendo protección política a cambio de tolerancia religiosa.
Los amonitas lanzaron ataques inesperados contra el pueblo de Dios, poniendo a prueba su fe y resistencia. Y mientras Israel bajaba la guardia, sus altares eran compartidos con estatuas paganas. Era una guerra no solo física, sino espiritual, una batalla por lealtad, pureza e identidad. Y muchos, tristemente, perdieron esa lucha. Cada vez que Israel adoraba a otros dioses, rompía el corazón de Dios. Y todo eso tiene raíces en una decisión tomada en la oscuridad de una cueva. La historia nos muestra que el pecado genera cultura, la cultura moldea mentalidades y la mentalidad define los conflictos. Cuando no cortamos el mal de raíz, florece en idolatría. Y cuando la idolatría se convierte en norma, la verdad es silenciada. Moab y Amón no eran solo naciones, eran espejos de lo que sucede cuando se vive sin dirección divina. Pero incluso en medio de tanta guerra, idolatría y decadencia, el plan de Dios no fue destruido. En el fondo de ese lodo espiritual, un brote de esperanza comenzaría a surgir, porque el Dios que confronta el pecado también es el Dios que prepara caminos de redención, y Él eligió hacerlo a través de una mujer improbable, nacida de un pueblo rechazado, pero con un corazón dispuesto a creer. Y cuando alguien elige la fe en lugar del miedo, todo puede cambiar. Su nombre era Ruth. Entre tantas historias marcadas por el dolor y la idolatría, aparece el nombre de Ruth, una moabita, descendiente directa de un acto vergonzoso, pero dueña de un corazón puro y valiente. Cuando todo parecía perdido para su linaje, ella eligió actuar diferente. Abandonó a los dioses paganos, dejó su tierra y declaró fidelidad al Dios de Israel. Su decisión no fue por conveniencia, sino por convicción. Y eso lo cambió todo. Dios vio fe donde el mundo solo veía pasado. Ruth no era israelita de sangre, pero se convirtió en una de las mujeres más honradas de la Biblia. En medio de la escasez, la viudez y el luto, caminó al lado de Noemí con firmeza y sensibilidad. Su elección de servir al Dios de Abraham fue un grito contra la idolatría de los moabitas y una respuesta al llamado invisible de la gracia. Al dejar atrás a Quemos, Ruth declaró guerra espiritual contra su pasado. No solo sobrevivió a la maldición generacional, la rompió con fe y obediencia. En Belén, donde antes había hambre, Ruth encontró un campo, y en ese campo encontró a Booz, un hombre justo, pariente redentor, símbolo de la redención divina. La unión de ambos no fue solo romántica, sino profética. Dios estaba entrelazando un pasado de dolor con un futuro de gloria. La moabita rechazada se convertiría en bisabuela del rey David. Una extranjera entró en el linaje del Mesías. Porque donde hay fe genuina, Dios escribe nuevas genealogías y transforma la vergüenza en linaje real. La historia de Ruth es prueba de que el legado espiritual no está sellado por la sangre, sino por la elección. Ella eligió la obediencia cuando pudo haberse amargado. Eligió la humildad cuando pudo haberse victimizado. Y fue precisamente esa actitud la que activó el plan de Dios sobre su vida. La mujer nacida del error se convirtió en instrumento de esperanza. Ya no importaba de dónde venía, importaba hacia dónde la llevaba su fe. El cielo respondió a su decisión con honra. Dios usó a una descendiente de Moab para mostrar que la redención es posible, incluso en historias marcadas por pecado oculto. La fe de Ruth redimió un linaje entero. Y eso nos enseña que no importa lo que hayan hecho nuestros antepasados, ni los errores que heredamos, si elegimos creer y obedecer, Dios puede reescribir nuestra historia. Ninguna maldición es más fuerte que la gracia. Ninguna vergüenza es más profunda que el amor redentor del Padre. Ruth es el eco de la gracia que alcanza a los improbables. Y si Dios hizo eso con una moabita olvidada, ¿qué no podrá hacer contigo? Ruth es un recordatorio de que no somos prisioneros del pasado. Somos candidatos a la redención. Y a veces es en el campo de la obediencia silenciosa donde el cielo decide plantar semillas eternas.
Ahora que vimos cómo Dios transforma un linaje de dolor en un legado de honra, necesitamos entender cómo las decisiones humanas, hechas sin dirección divina, pueden causar tormentas o milagros. Y todo empieza con cómo elegimos reaccionar al dolor. La historia de las hijas de Lot, tan antigua y perturbadora, también es profundamente actual. Nos muestra lo que sucede cuando tomamos decisiones basadas en el miedo y no en la fe. La desesperación tiene prisa, pero la sabiduría sabe esperar. La impaciencia nos hace creer que Dios se tarda cuando en realidad está preparando. Cuando actuamos sin consultar al Señor, confiando solo en la lógica humana, sembramos semillas que dan fruto en forma de dolor. Y esas semillas no se detienen en nosotros, alcanzan a nuestros hijos, nietos y generaciones que ni siquiera conocemos. Las hijas de Lot actuaron con buenas intenciones, preservar el linaje, pero la intención sin dirección divina puede transformarse en tragedia. La ansiedad por resolver un problema espiritual con soluciones humanas siempre termina en conflicto. ¿Cuántas veces hemos intentado ayudar a Dios, tomando atajos emocionales y espirituales? Creamos justificaciones, racionalizamos el pecado e ignoramos las señales de que debíamos esperar. Pero Dios no es lento, Él es preciso y actúa en el tiempo perfecto. Esta historia revela que no todo silencio de Dios es abandono. A veces, el cielo guarda silencio porque quiere que confiemos en lo que Él ya ha dicho. Lot y sus hijas habían sido salvados por un juicio directo de Dios. Eso debió haber sido suficiente para despertar temor y dependencia. Pero en vez de eso, la urgencia venció a la confianza. Y cuando la urgencia domina, perdemos la capacidad de discernir. Decisiones apresuradas generan consecuencias lentas que muchas veces se arrastran por siglos. También aprendemos que el aislamiento puede distorsionar la percepción. Solas en la cueva, sin líderes espirituales, sin comunidad, sin palabra, las hijas de Lot llegaron a conclusiones extremas. El corazón humano, sin dirección divina, es un campo fértil para la confusión. La fe necesita alimento constante, oración, lectura de las Escrituras, comunión. Sin eso, incluso personas con buenas intenciones pueden tomar caminos equivocados. Y el error no siempre viene disfrazado de rebeldía. A veces se presenta con apariencia de celo. Las decisiones de estas mujeres nos alertan sobre algo aún más profundo. Toda decisión humana también es una construcción espiritual. Nada de lo que hacemos está aislado en el tiempo. Hay un efecto dominó en cada actitud, cada palabra, cada omisión. El incesto cometido por miedo se transformó en culturas de idolatría y guerras. Pero también vemos el otro lado, una moabita llamada Ruth, que decidió creer y dio origen a un linaje de reyes. El mismo principio aplica para nosotros. Nuestras decisiones pueden abrir portales de maldición o de milagro. Esta historia nos enseña que no se trata de perfección, sino de dirección. Dios no busca personas sin pasado, busca corazones dispuestos a cambiar el futuro. Y eso comienza cuando dejamos de tomar decisiones en la oscuridad y empezamos a buscar la luz de la palabra. El Espíritu Santo aún guía, aún habla, aún alerta. Y si escuchamos con humildad, podemos romper ciclos, restaurar legados y transformar herencias de dolor en ríos de esperanza. Pero todo comienza con una elección, una decisión. Hoy, la historia de las hijas de Lot no termina en la cueva, ni en el escándalo del incesto. Termina en nosotros, cuando decidimos qué hacer con los errores del pasado y los ecos del presente. Dios no nos contó este episodio para alimentar el juicio, sino para despertar el arrepentimiento. Cada página de las Escrituras lleva una oportunidad de cambio, y esta es una de ellas, porque incluso ante pecados profundos, todavía existe un Dios que redime, sana y reescribe historias.
Si alguna vez tomaste decisiones de las que te arrepientes, debes saber, no estás solo. Todos nosotros hemos actuado por miedo, urgencia o desesperación. Todos hemos fallado intentando hacer lo correcto. Pero la gran noticia del Evangelio es que el arrepentimiento es más fuerte que la culpa. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar hasta los pecados más ocultos. El Padre no espera perfección, espera quebrantamiento, y cuando el corazón se rinde, el cielo se abre. Al mirar el linaje de Lot, vemos dolor, pero también vemos esperanza, porque si Dios pudo usar a una moabita como Ruth para dar origen al rey David, también puede usar tu historia para generar algo nuevo. Las consecuencias pueden ser reales, pero la gracia también lo es, y ella siempre tiene la última palabra. Lo que comenzó con vergüenza puede terminar con gloria. Lo que nació del miedo puede florecer en fe, pero eso requiere una entrega, la tuya, aquí, ahora. El verdadero arrepentimiento no es solo un sentimiento, es una decisión. Es reconocer dónde fallamos y entregar ese lugar a Dios. Es buscar sabiduría antes de actuar y aprender a esperar la dirección divina. Cuando hacemos eso, incluso las cicatrices comienzan a contar testimonios. No importa cuán profundo haya sido el error, Dios puede transformarlo en una fuente de sanidad para otros. Aquello que el enemigo quiso usar para destruir, el Señor lo puede usar para salvar. No tienes que repetir los errores de quienes vinieron antes que tú. No tienes que cargar con la maldición de nadie. Jesús ya lo cargó todo en la cruz. Tú puedes ser el Ruth de tu generación, aquel o aquella que, aunque haya nacido de una historia rota, decide obedecer a Dios y construir algo nuevo. La promesa aún sigue en pie, la puerta sigue abierta, el cielo aún responde a la fe, y tu historia todavía puede convertirse en un mensaje de esperanza para el mundo. Si esta palabra tocó tu corazón, es porque el Espíritu Santo te está llamando de vuelta a casa. No huyas, no lo postergues. Cierra tus ojos, habla con Dios a tu manera y dile: Señor, me arrepiento, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad, porque cuando hay arrepentimiento verdadero, el destino cambia. La cueva se convierte en altar, la vergüenza se convierte en testimonio, y el dolor se convierte en plataforma de redención. Ahora, la elección está en tus manos. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar, rodeado de silencio, dolor e incertidumbre? ¿Tomarías decisiones por impulso o esperarías la dirección divina? Esta historia tan antigua nos muestra que las decisiones tomadas en la oscuridad pueden iluminar o destruir generaciones. Nos invita a mirar nuestras urgencias y preguntarnos: ¿estoy siendo guiado por la fe o por el miedo? ¿Cuántas veces, movidos por la desesperación, nos entregamos a actitudes que no reflejan la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces repetimos patrones familiares, heredamos dolores, cultivamos pecados ocultos, todo porque no nos detenemos a escuchar la voz del cielo? Pero hoy, esta historia nos da una oportunidad: romper el ciclo, permitir que la gracia hable más fuerte que el error. Las hijas de Lot nos enseñan lo que no debemos hacer, pero Ruth nos muestra lo que es posible cuando decidimos comenzar de nuevo. Un linaje marcado por el pecado fue restaurado por la obediencia de una mujer improbable. Eso prueba que no importa cómo comenzó tu historia, lo que define tu legado es cómo termina. Y si estás escuchando esto, aún es tiempo de escribir un nuevo final. Así que no ignores este llamado. No cierres los ojos a lo que el Espíritu Santo te está revelando ahora. Reflexiona, ora, arrepiéntete, porque el mismo Dios que juzgó a Sodoma es el Dios que abrazó a Ruth. Él es justicia, pero también es gracia, y cuando Él entra en la historia, el pasado deja de ser prisión y se convierte en puente.
un puente hacia algo eterno. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Y comenta aquí abajo, ¿qué personaje de la Biblia te gustaría ver en el próximo video? Tu participación es parte de esta misión de esparcir luz a través de las Escrituras.